Buenos días. El día de hoy vamos a comenzar a ver en qué consistían los deberes que un sacerdote tenía, ¿de acuerdo? Los deberes de un sacerdote. Conforme los encontramos en el Antiguo Testamento, los vamos nombrando. No están en un orden de importancia, todos son importantes y los vamos aprendiendo, procurando el orden que el Señor dio en el tabernáculo. Muy importante que sepamos cuáles eran sus deberes para una aplicación espiritual a nuestra vida muy importante, mis hermanos. Los deberes de un sacerdote. Vea conmigo, si es tan amable, Números 3, para hablar de un primer deber sacerdotal. Números 3, versículo 38. Lo voy a leer, dice así: los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo, vuelve a decir de reunión, al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en el lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. Es decir, solo ellos pueden acampar en ese lugar, al este, al oriente del santuario. La palabra guardar, cuando se menciona ahí en el versículo después de que dice, serán Moisés y Aarón y sus hijos teniendo la guarda del santuario, esa palabra guardar significa literalmente hacer guardia. Es una acción de custodia para preservación. Voy a tratar de escribirlo para que tengan la palabra como información. Mismeret, así se escribe. Y eso significa una acción de custodia para preservación. Un cargo para estar al cuidado. Significa mantener a salvo. Ya se imaginará usted lo que se desprende de esta labor. Lo que es guardar y cuidar, ¿verdad? Por ejemplo, guardar la palabra de Dios no es meterla en el buró, ¿verdad? Y sacarla cada domingo. Es cuidarla en el sentido de hacerla valer, ¿verdad? Que se preserve en nosotros. Bueno, esa es una aplicación. Se puede decir que la obligación del sacerdote, en este mandato de que serían guardas del santuario, se resume en dos tareas respecto a este versículo, déjeme decírselas, dos tareas. Número uno es servir en las labores del santuario y cuidar y evitar la entrada de extraños. Ajá, la dos. Cuidar y evitar la entrada de extraños. Importante, ¿no lo cree? ¿Cómo es que ya desde el Antiguo Testamento en este punto de qué debía de hacer un sacerdote en cuanto a guardar el santuario ya nos está diciendo bastante, ¿verdad? A mí como padre de familia, a ti como pastor, a ti como encargado de un ministerio, tienes que estar vigilando, ¿verdad? Vigilando. Jesús dijo, velad. También dijo orar. Velad y orar para que no entréis. No dijo caigáis. Dijo entréis en tentación. Y ese velad no es lo mismo que orar. Orar es rogar al Señor y tener una comunión con Él que te fortalezca, que te haga aplicar todas sus promesas en tu vida y guardar sus mandamientos. Pero velad es vigilar, es mantener los ojos abiertos, ¿verdad? Esta es la orden aquí, mi hermano. Usted se va a dar cuenta cómo Jesús vino a confirmar cada labor sacerdotal a cada cristiano en la actualidad, de cómo llevar su vida en este sacerdocio santo al que fuimos llamados. Y lo primero es guardar el santuario. Ahora, entiéndase santuario como tu corazón, primeramente, porque tu corazón es un santuario, ¿sí o no? Así es, dice Pablo que es templo del Espíritu Santo. Y hay que cuidar quién entra, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús con los vendedores en el templo?
Los corrió con un látigo que él hizo. Eran extraños en su templo. ¿Por qué hacen de la casa de mi padre cueva de ladrones? Imagínate, mi casa será llamada casa de oración. Imagínate, una casa que era para orar, era una cueva de ladrones. De lo cual se desprende otras muchas enseñanzas, pero estamos hablando específicamente de guardar, cuidar, vigilar el santuario. Vigilas el templo, que eres tú, que soy yo. Tu templo también es tu casa, ¿no? ¿O quién deja entrar a un extraño a su casa? Nadie. La cierras, como dice la canción, aquella alabanza famosa, con 3 candados. Ya está cerrada con 3 candados. Aunque no sea negra. La puerta. Los que son de Timbiriche para acá no me entendieron. Bien, entonces, no entendieron la revelación. Necesitan irse más al Antiguo Testamento más. Nadie quiere ver un extraño en su casa. Tu santuario es tu casa es un santuario. ¿Has oído esa expresión que dice un santuario de aves? ¿Verdad? El santuario de estos animales. ¿Por qué? Porque santuario es un lugar aparte para ellos. Santuario, un lugar aparte para. Tu casa es un lugar aparte para ¿quién? Para tu familia, nada más. ¿Quién quieres que esté en tu casa? Claro, se entiende. Tu familia es una palabra que cubre a muchas otras personas, ¿no? Que amamos. Pero el seno familiar, que consiste en papá, mamá, hijos, en una familia en ese grado, quieres que estén en tu casa. Es un santuario. Entonces, servir en el santuario y cuidarlo. Esa combinación es de mucha responsabilidad, mi hermano. Servir en la labor del santuario con la mirada hacia adentro. Ustedes van a estar frente a la puerta. Con la mirada hacia la puerta. Que cuando tú salgas de tu casa, de tu campamento, Moisés y Aarón, lo primero que veas es la puerta del tabernáculo. Qué detalle, ¿no? Es decir, de tu casa a mi santuario. De mi santuario a tu casa. Y ya tu casa es un santuario también. Entonces, es una combinación. Como todo se santifica al servir al Señor, todo se convierte para nosotros en un santuario. Una zona apartada en la que vivimos para Él, le servimos. Como dice Pablo, por él vivimos, en Él somos y en Él existimos. Todo es en Él, para Él y por Él, dijo Pablo a los romanos. Todo es en Él, por Él y para Él. Por eso estar frente a la puerta era el todo de un levita. ¿Quién va a estar al frente? Moisés y Aarón. Pero detrás de ellos, la tribu de Leví. Al salir de casa, voy al santuario. No me distraigo. No me distraigo. Cuando voy al trabajo, la verdad es que no voy al trabajo. Voy en la presencia de Dios. Y yo hago mi trabajo y hay cuestiones seculares que me quieren distraer. Hay cosas que resolver porque soy supervisor en una empresa, porque tengo una empresa. Tengo cuestiones que arreglar en mi trabajo, pero todo lo hago en el Señor. Esa burbuja en la que Él me guarda, su santuario, y a la que invito a otros a venir, porque hablo del Evangelio, está frente a mi casa. No necesito darle la vuelta a todo el pueblo, al kiosco, para llegar al tabernáculo. Yo no me distraigo. Yo de mi casa a la iglesia. Yo no llego a la vinatería, yo no llego al antro, yo no llego a... Mi vida es mi casa y la iglesia. Somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, mi hermano. Aquí somos solo peregrinos y extranjeros. Tenemos otra patria. Fíjese todo lo que ya el Señor quería revelar a sus siervos. ¿A ustedes me van a servir? Los quiero aquí. ¿En dónde? Aquí, frente a mí. Que al salir de tu campamento, Moisés, ahí enfrente tienes la puerta al tabernáculo. No tendrás nada entre tú y yo. Ni vendedores. Por eso cuando Jesús llegó al templo dijo, ¿qué es esto? Esto es una obstrucción aquí. No está fluyendo el paso. La gente debe de venir cantando el Salmo 100, que era un canto de procesión. Cantando el Salmo 100. Y el otro que dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, venid, subamos. Alegres de su casa al templo. Pero alguien se pone en medio. A engañarte lo que es un sacrificio, a venderte el animal para el sacrificio, a entretenerte, a afanarte, a distraerte. No, el velo fue rasgado. La entrada es directa.
Ustedes van a vivir frente a mi casa. Importante detalle, mi hermano, de ubicación y sobre todo que al oriente, donde nace el sol, en esa dirección ustedes estarán. Entonces, mirar hacia adentro del santuario, porque ahí es donde servimos. Es la meta principal. Cuidar y evitar la entrada de extraños, denotando que es el Señor quien traerá juicio. Morirán. No el sacerdote, es el que trae juicio. El Señor es el que dijo, morirá todo extraño que se acerque. El sacerdote deberá conocer la ley de Dios. Debemos conocer la ley de Dios y estar apegados a ella para reconocer de inmediato si el que se acerca es un extraño. Si el que se acerca es un extraño. El discernimiento viene, sí, tiene una aplicación natural aquí y una interpretación espiritual para nosotros. Extraño ciertamente es alguien que profana, que no tiene que ver nada con el Señor. Sí, es una forma de aplicarlo correcta. En aquel entonces era nadie de otra tribu, nadie de otra nación, solo los levitas. El extraño era de otra tribu. No porque el Señor estuviera denigrando a las otras tribus. Ustedes no, fuchi, ustedes no entran. No, eso no, en ese sentido no. Dios amaba a todas las tribus, amaba a cada una, amaba a cada padre de cada tribu, hijos de Jacob. Pero escogió una para su servicio y a las otras para otras labores. Y hablando en cuanto a lo que hacía específicamente Leví, esta tribu, se refería a no dejar entrar extraños. Nadie que no entendiera el servicio a Dios. Cuando alguien no entiende el servicio a Dios, corre el riesgo de profanar. Cuando tú no entiendes que detrás de esa puerta hay algo valioso que el dueño lo encerró con llave, y cuando tú no entiendes eso y simplemente quieres tomarlo, profanas. Profanar es taladrar. Se traduce como taladrar. Cuando tú taladras una chapa y derribas la puerta, estás profanando, entrando a un lugar que no debes entrar. Porque no entiendes que lo que está dentro es sagrado. Lo que está en esa caja fuerte no es tuyo. Otra persona lo ganó con su trabajo y tú lo quieres sacar. Eso es profanar. Entonces, alguien extraño es alguien que va a entrar y no le va a dar el valor adecuado a las cosas de Dios. Y como no le va a dar el valor adecuado, va a profanar, no va a ser de bendición ahí dentro. Y el pago por eso es morir. ¿Sí? Hay países donde hacer ciertos delitos es pena de muerte. Y si el Señor ha dispuesto que haya muerte para todo extraño que no debe entrar a su privado de Él, es mi privado, solo tú y tú y tú van a entrar. Y cuiden que nadie más entre, por favor. Toda cosa extraña, entiendas entonces, como le explicaba mi hermana, todo lo que no tiene que ver con Dios, que no entiende y que no le importa entender el servicio a Dios. Por eso hay gente que se para en los púlpitos y empiezan a enseñar falsas doctrinas que engañan para recabar dinero. ¿Qué están haciendo? Profanando la sana doctrina, echándola afuera, metiendo su propia doctrina para sacar provecho, sin entender el propósito de Dios ni su sana doctrina para edificar a su pueblo. Son extraños. No debían entrar extraños ni ofrecer incienso extraño. ¿Qué era un incienso extraño? El Señor dio una receta. No la tengo aquí porque es otro punto a tratar luego. Si usted lo busca y lo encuentra, qué bueno, pero es en otro momento. Solo lo saco a colación como ejemplo. El Señor dio una receta para hacer el incienso, ¿sabía usted eso? Y el aceite superior, el aceite de la santa unción. Y Él le dijo a Moisés, tantos gramos de esto, tantos gramos de esto, tantos gramos de esto, muélelo, bien molido, revuélvelo, ponle esto, especias, que huela así, quiero que huela así. Incienso extraño es ofrecer un incienso que no sea con esa receta. Por eso cuando pedimos mal, ¿qué dijo Santiago? No recibimos, porque pedimos mal, para gastarlo en nuestros propios deleites, oraciones inconvenientes, que no agradan a Dios y Dios se voltea. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Dinero? Incienso extraño. Todo lo que es extraño es lo que no quiere intercalarse a Dios.
Entonces, el sacerdote debía conocer la ley para reconocer cuando algo es extraño. Tú no puedes reconocer cuando algo es extraño a Dios si no conoces su ley. Es imposible que lo intentes. Hay gente que rechaza las cosas de Dios creyendo que son extrañas. Por ejemplo, tú le hablas a alguien que para él, en la doctrina que le ha sido enseñada, para él estar enfermo es porque estás en pecado. Examínate, hermano, porque estar enfermo es que algo traes delante de Dios. ¿Usted cree eso? No. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿y por qué está ciego? Juan capítulo 9. ¿Porque sus padres pecaron? Jesús les dijo, no, es porque la gloria de Dios se va a manifestar en él. ¿Qué respuesta, no? Con tan solo ese pasaje tú puedes echar por tierra a alguien que dice, ¿estás enfermo? Andas mal, examínate porque... Entonces, tú le dices a esa persona que lo entiende así, le dices que está mal, que la Biblia dice que tendremos aflicciones, que habrá enfermedades, que podemos poner las manos, ver milagros de Dios, que es para que la gloria de Dios se manifieste. Dices, no. Y dicen que no. Dime por qué niegan lo que la palabra de Dios dice así literalmente. Porque no la conocen. Entonces, ellos no pueden distinguir cuando hay algo extraño porque no conocen la ley de Dios. Es imprescindible conocer la ley de Dios para saber cuando algo es extraño. Tú no puedes deliberar por ti solo, ni yo por mí solo, cuando algo es extraño al Señor. Tienes que tener el discernimiento. En Éxodo 32, solo anótelo, cuando Moisés estaba con el Señor en el monte Sinaí, el Señor le dictó y le dio, no le dictó, hizo las tablas, las primeras tablas que Moisés recibió con el decálogo, el Señor las hizo con su propio dedo, dice el Antiguo Testamento. Se las entregó a Moisés para que llevara la ley al pueblo. Y cuando terminó de escribirlas, hay un momento ahí en Éxodo 32 en donde el Señor ya sabía que abajo en la falda del monte habían hecho un becerro de oro, estaban danzando alrededor de él, acreditándole la libertad de Israel y haciendo cosas terribles allá a la falda del cerro. Moisés estaba contemplando al Señor, viendo cómo el fuego caía en la roca, me imagino yo, para horadar la roca y darle forma con los símbolos, aquellos símbolos hebreos, y poner los 10 mandamientos y entregarle las tablas a Moisés. Y el Señor, no Moisés, el Señor fue el que le dijo a Moisés, desciende ya porque tu pueblo se ha desenfrenado. ¿Quién le enteró a Moisés que el pueblo estaba vuelto loco? ¿Él se dio cuenta? No. Dios fue el que le dijo. Muchas veces nosotros vamos a creer que algo anda mal, pero pueden ser solo sospechas, mi hermano. Pero para que tú estés seguro de que algo anda mal, solamente es cuando Dios te lo va a decir, te lo va a hacer sentir. El Espíritu Santo te va a hablar, pero eso es si tú estás en comunión y en su palabra. No vas a distinguir cuando algo es extraño, cuando no te has metido a fondo en la ley de Dios. Entonces el sacerdote debía conocer la ley de Dios para reconocer de inmediato que cuando se acercara un extraño. Alguien podía llegar y decirle, oye, yo soy de Leví, con otra vestimenta diferente, sin saber lo que se hacía ahí dentro. Y él, no puedes entrar, discúlpame, no puedes entrar. Nadie puede llegar y decirle al pastor Chuy, y vaya que le han llegado, así, pastor, le dan el currículo. Yo soy predicador, le he dado la vuelta al mundo predicando, me conoce fulano, fulano me recomienda. Cuando gustes yo puedo predicar en tu iglesia. Y podemos hacer una campaña evangelística y podemos reunir a todos en el local que tienes, porque ya no les llaman iglesias, en tu auditorio. Y cobro tanto de ofrenda. Así es, se ofrecen como si fueran profesionales en eso. ¿Qué va a decir el pastor Chuy? Quédate con tu currículo, ¿verdad? Vamos a poner a predicar a quien el Señor me diga, a hombres que se han preparado, que traen la palabra fidedigna y una sana doctrina, nada más. Porque Él conoce la sana doctrina y va a detectar a cuáles hombres Él va a poder poner detrás del púlpito para predicar. El sacerdote debía detectar quién era extraño y quién no. Como sacerdotes de Dios y su palabra, mis hermanos, debemos ser guardias del santuario, tanto en el sentido externo como interno, ya que la invasión del enemigo es en ambas formas. En ambas formas. El enemigo no solo quiere corromper el corazón
de los siervos de Dios. Quiere dividir las iglesias. Quiere destruirlas. Quiere que las iglesias desaparezcan. Cuando una iglesia sufre una división, hay daños, mi hermano, externos graves. Cuando el pastor se descuida y vienen cuestiones de doctrinas que no debieron haberse enseñado, la gente se va, a veces se van muy dañados. Y hay daños de muchos tipos. Hay externos e internos. La invasión del enemigo es en ambas formas. Externo, cuando vienen a nuestra familia o a la misma iglesia, supuestos siervos de Dios, que al pasar sus doctrinas por el filtro y el horno de la palabra de Dios, no están de acuerdo con ella. Dice primera carta a Timoteo 6:3. Primera carta a Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, para empezar, así lo dice Pablo. Repito, primera Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué dice no se conforma? ¿No le parece que le pueda producir un beneficio a él? El predicador que se suelta inventando doctrinas que no se conforman a las palabras de Jesús es porque no le convienen a él. No le convienen a su carne, no le convienen a su propio beneficio y comienzan a tergiversar la palabra de manera que le convengan. No se conforma a las sanas palabras e inventa otras doctrinas. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué es piedad aquí? El Evangelio, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Es decir, sustituye la misericordia de Dios por tus propios pensamientos e ideas. Eso es sustituir la piedad. Dice Pablo, está envanecido. ¿Qué es envanecido? Piensa en sí solamente. Piensa en sí mismo. Quiere provecho para sí, no para el pueblo. Alguien extraño, entrando al santuario, lo hace porque quiere sacar provecho para sí. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Los dos chiqueados, Omni y Finés. Comerse la carne, y a veces hasta cruda, del sacrificio. Uno sentado, tal vez hasta en una hamaca, diciéndole al criado, agarra ese garfio, ese gancho, y tráeme un pedazo de carne. Pero es el sacrificio, o sea, tráemelo ahora. Tenía hambre. Y fue y cortó del sacrificio que era ofrecido a Dios. Córtame toda la pierna. Ya está medio zancochada, así tráemela, así me gusta. Así es como yo la quiero. El Señor había establecido en Egipto cuando salió de Israel, salió de Egipto Israel, que se comieran el cordero bien asado, bien cocinado. Pero nos creemos cualquier sermón que no tiene base bíblica. Un sermón que un pastor hizo y lo metió al microondas. Esto dice este verso y nos vamos a basar y vamos a orar para que venga la prosperidad. Y no mencionó otro verso, lo tergiversó todo y te dio la carne cruda. Perdóneme la expresión, pero te dio a Cristo medio muerto. Lo arrancó de la cruz antes de decir consumado es, y así se lo ofrecen a la gente. No, yo quiero un Cristo crucificado y resucitado. Bien terminada su obra, bien cocido el pastel, bien asado el cordero. No cocido, asado, dice Éxodo, perdóneme. ¿Por qué Dios dio la orden de que el cordero estuviera bien asado a la hora de aquella cena que corrió a través de los siglos y es la cena de la Pascua? Bien asado. Bueno, tiene un significado espiritual. A Cristo nos lo comemos con toda su obra. Nos comemos al cordero bien cocinado y no debe quedar nada en la mesa. Te lo comes todo. Te comes las bienaventuranzas y la exhortación a los fariseos hipócritas. Todo, hay que comérselo todo. Es que a mí nomás me gustan las bienaventuranzas, pastor. Y Mateo 24 no te gusta. Fariseos hipócritas, eso no te lo comes, ¿no? Te lo comes todo, también las hierbas amargas. Cómete las verduras, le dices a tu hijo. A Cristo nos lo comemos completo. Y este sacerdote, mal entendido, extraño en su actitud, aunque era levita, hay levitas extraños. Coré fue uno de ellos, hablamos la semana pasada o antepasada de Coré. Un levita que no entendía, se dejó influenciar por amigos que él tenía y otros 250 que reclutó, que no eran levitas, se dejó influenciar y se convirtió en un extraño.
y por eso se lo tragó la tierra. Está envanecido, dice el 4, 1 Timoteo 6. Nada sabe. ¿Ya vio que dicen nada sabe? Por eso profana. Por eso es un extraño. Por eso ofrece incienso extraño. Porque nada sabe. No dejes entrar a alguien ignorante, porque en lugar de beneficiarlo, lo vas a destruir. ¿Le explico eso un poco? Si usted impulsa a un neófito a un cargo en la iglesia de mucha responsabilidad, usted lo va a destruir. Debe de ser alguien con responsabilidad y con una experiencia ya adquirida para tomar un cargo de tanta responsabilidad. ¿Qué le pasó a... Olvidé el nombre, Usa se llamaba. ¿Qué le pasó a Usa cuando bien acomedido? ¿Cuántos saben que la gente bien acomedida es necesaria? Pero mire, hermano, no es lo mismo ser acomedido a ser llamado. Tú puedes acomedirte a hacer algo en la obra de Dios, pero otra cosa es que Dios ya te haya llamado para prepararte y ponerte en un cargo de responsabilidad. Usa se comportó como un acomedido. Se está cayendo el arca y la detuvo. ¿Por qué murió? Si era una buena acción. ¿Por qué Dios se molestó? No era el indicado. Y con eso le dio una muestra a David de, David, ten cuidado a quién estás poniendo. Eso es lo que nosotros hacemos, porque déjeme decirle que no fue culpa de Dios que Usa haya muerto. Tú puedes decir, Señor, ¿por qué muere? Estaba deteniendo tu arca. Discúlpeme, ya había una ley. El rey faltó a la ley. ¿Quién fue el culpable de que Usa haya muerto? ¿Dios? David. ¿Por qué? Por ignorar la ley. Primera Crónicas 15 es cuando se reúne en consejo bien agüitado, perdónenme la expresión hebrea, porque quien murió era hijo de su amigo, se llamaba Abinadab. Abinadab era amigo de David y el que murió fue Usa, hijo de Abinadab. Extiende la mano y yo no sé qué pasó ahí, no sé si un paro cardíaco, no sé si 2000 voltios en el arca, porque era de metal y abajo había tierra. Le pasó el efecto capacitor. Mete la mano y había energía ahí. Dios es el dueño de toda la energía, ¿o no? No estoy hablando de una energía de esas de yoga y, ay, la energía. No, estoy hablando de... ¿Sabe usted cuántos voltios descarga un rayo? Más de 600,000 voltios en un rayo cuando cae en un árbol. Lo destroza el árbol. ¿Se imagina el poder que Dios pudo descargar en el arca cuando Usa puso la mano encima? Cayó muerto. Le dio un toque ahí, yo no sé de cuánto, yo no sé cómo. No estoy asegurando que murió de una descarga eléctrica, pero... ¿Quién tuvo la culpa? David tuvo la culpa. Por eso le puso a aquel lugar Pérez Usa. Aquí murió el hijo de mi amigo. Fíjese cómo le tuvo que poner el lugar. En vez de que le pongan casa de oración Chapala, un lugar donde va a haber vida, un letrero que diga Icabod. Aquí ya no hay gloria de Dios. Aquí ocurrió una tragedia. Aquí Dios ya no quiso estar porque había ignorancia de su palabra y el Señor dijo, yo de aquí me voy. Y si se va el Señor, ¿qué queda? Este lugar sigue siendo un lugar como todos en la tierra, que no son iglesias de Dios, son lugares de muerte. Entonces, David se preocupa por la muerte del hijo de su amigo y hace una reunión, un consejo. Primera Crónicas 15, usted puede leerlo. Y David pregunta en ese capítulo, en Primera Crónicas 15, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y se levanta uno en la reunión y le dice a David, Rey, es que no consultaste la ley de Moisés. El arca no debe ser cargada por animales. La llevabas encima de 2 bueyes en un carro nuevo. Eso no, rey. Y él, entonces, ¿cómo? Debe de ser llevada en los hombros de los sacerdotes levitas. ¿Y dónde están? Hay que mandar a hablarles. ¿Y quieres que haya un coro y trompetas? Está bien. Si Dios no te prohíbe que hagas eso, está bien. Pero no modifiques la ley. ¿Quieres agregar alabanza y adoración? Agrégala, pero no modifiques la ley. Tú no tienes la autoridad para eso. Entonces, pero ya había muerto alguien. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo, mi hermano, en el versículo 4? Está envanecido. Nada sabe. Nada sabe.
Por eso enseña cosa extraña. Por eso no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesús. Y delira. ¿Qué es delira? No se le entiende lo que habla. Y el que le entiende algo, lo único que le entendió fue esa parte que dice, Dios te quiere hacer rico. Eso sí lo entiende todo el mundo. Y con eso se quedan. Pero jamás se aprenden de memoria que la ley de todos los males es el amor al dinero. Eso no se lo aprenden. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Bendición, prosperidad espiritual, no, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Se divide el santuario. Si dejas entrar a un extraño, no va a bendecir el santuario, lo va a dividir, lo va a contaminar, lo va a manchar. No dejes entrar a un ignorante, por favor. Prepáralos. Yo estoy seguro que ya había una escuela, mi hermano, de levitas, en donde Aarón se aproximaba y les enseñaba. De hecho, así fue la orden del Señor a Aarón. Primero a Moisés, acércalos a Aarón para que les diga todas las labores, enseñarlos. Y en esa enseñanza, darles a conocer la ley, las labores, para que en lugar de provocar todas estas obras de la carne, se produzca un fruto de edificación. Verso 5, estoy en Timoteo todavía. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, es decir, el evangelio, esto es evangelio, que toman la predicación del evangelio como ¿qué? Fuente de ganancia. Los ladrones en el templo, fuente de ganancia. Los predicadores en la actualidad que no se conforman a las sanas palabras, fuente de ganancia. Le dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales. Ese es un daño externo. ¿Cuántos saben que debemos estar atentos al daño externo? Al daño interno también. Cuando nosotros mismos, por la ignorancia de la palabra de Dios, permitimos la entrada a esas enseñanzas erróneas. Nosotros las aceptamos. Nosotros comenzamos a dejar que se meta el salitre. Ya detectaste esas manchas de salitre en la pared de tu casa y no has hecho nada. En un mes va a estar media pared negra y oliendo y haciéndole un daño a tus hijos por cómo huele, es un hongo. Yo tengo un amigo de hace muchos años que sufrió un daño en sus pulmones por dormir en una habitación llena de salitre. Todo blanco el techo y no la limpiaba. Y él se confió. Y su nariz se acostumbró al olor. De modo que él ya entraba a su habitación y creía que ya no le hacía daño. Y un día, él mismo me lo contó, salió tosiendo de su cuarto que no podía retener la tosferina que traía. Tosiendo, sentía ahogarse y era porque estaba invadido de ese hongo en sus pulmones. Así como usted lo oye, de respirar salitre. Y de respirar, no sé qué otros hongos hay cuando se pone el techo de color blanco, que tienes que cepillar, poner un líquido ahí que subsane. Así es la falsa doctrina. Comienza a ser un daño interno. Por cualquier viento de doctrina son llevados algunos, dice Pablo a los Efesios en el 4:14. Así nosotros mismos nos convertimos en el extraño. Tú te puedes convertir en el extraño que entra al santuario y que el Señor no va a reconocer. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y luego, cuando estemos allá frente a Él, o los que estén allá frente a Él, con esta respuesta, a los que le digan, Señor, no hice esto en tu nombre, no hice esto en tu nombre, no hice esto, y Él, apártense de mí, hacedores de. ¿Por qué de maldad? Por ignorancia. También por ignorancia se hacen maldades. Así es, y la ignorancia, mi hermano, no salva a nadie, ¿eh? Es que no sabía. El Señor es tan bueno que no nos va a dejar sin su conocimiento para poner eso de pretexto. Yo no sabía. El Señor te va a decir, no, sí sabías. Déjame ponerte un pequeño video donde te dijeron y ni abriste el oído. Pero no me di cuenta cuando me dijeron. Tú lo sabías. Por eso la gracia de Dios se va a extender, mi hermano. Y hay una promesa en la Biblia de que cuando el Evangelio sea compartido en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Lo ha leído usted? ¿Qué es eso? Es Dios dejando a todos los habitantes de la tierra sin el pretexto de que jamás hayan oído. Nadie le va a poder decir al Señor cuando esté delante de Él, a mí nadie me dijo que Cristo salva. Nadie le va a poder decir eso.
Él les va a decir, pónganle el video. Si tú y yo ponemos videos en una tabla, imagínate él arriba. Toda la tecnología que él tiene arriba. Entonces, aquí en este momento te dijeron y te quedaste ignorante. Daño interno. Es mucho más allá, mis hermanos, de lo que podemos leer cuando se trata de atender este primer deber sacerdotal. Ser guardas del santuario. Guardas, guardianes, custodios, vigilantes, defensores. Recuerde que en la armadura del Espíritu, en Efesios 6, no solo hay escudo, cinturón, casco, zapatos o botas, el calzado del Evangelio, hay una espada también para defender. Y el que no sabe usar la espada, ni la agarre. Ni agarre la espada porque hasta a ti mismo te dañas. ¿O no? ¿Has visto a un niño de 1 año usar un cuchillo de carnicero? Se va a dañar el niño. Se va a sacar un ojo, se va a cortar. Pero tenemos que echar mano de la espada aprendiendo a usarla. No solamente es tomarla. No, va a llegar el zorro y te la va. Otra revelación, hermanos. Y te va a tumbar la espada de la mano. El legendario, ¿verdad? Porque no sabes usar la espada. Hay que ser guardas y para ser guardas hay que prepararse. No solo somos puestos en un puesto de custodia, esperando tener toda la preparación ya para cuidar el santuario. No. Tú no le pones un uniforme a un hombre y le das una pistola y le dices ya eres policía. No. Lo llevas en un proceso psicológico de aprendizaje para que sepa en qué momento se saca el arma y no en cualquier momento y tirar balazos a quien sea. ¿Te imaginas a un policía así? Tiene que tener el temple para el momento en que saque el arma. Ha habido inclusive policías que supuestamente están bien preparados y disparan a hombres desarmados. Hubo hace muchos años un caso muy sonado de un hombre, un mexicano, que lo mataron los de la migra, el ICE, ahí en la frontera. Un hombre que le dijeron detente y él se detuvo y en el video se ve claramente que él levanta las manos para decir estoy desarmado y le disparan. ¿Qué tenía en la cabeza este agente de migración? No tuvo el temple. Tal vez era racista, qué sé yo. Por un descontrol, destruye. Vamos a defender, mi hermano, pero para que continúe la edificación. Defender para que se continúe la edificación en la casa de Dios. No para creernos que somos los defensores y que ya nadie puede hacer algo que está fuera de mi jurisdicción como encargado. Tengo que ser sabio a la hora de guardar el santuario de Dios, el encargo que Él me ha hecho. La sabiduría y el conocimiento son virtudes distintivas del sacerdocio bíblico. Repito, la sabiduría y el conocimiento. La Biblia enseña claramente la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Tú puedes saber mucho, pero te puede faltar la sabiduría para aplicar el conocimiento. ¿Sí me explico en eso? El conocimiento es el acervo que tú metes a tu mente, todo lo que tú estudias, te preparas en cualquier materia, ya sea en el aspecto secular o espiritual. Nos preparamos, pero debemos pedir a Dios sabiduría para aplicar correctamente el conocimiento. Entonces no lo olvide. Y la sabiduría no viene de ti ni de mí. El conocimiento tú lo adquieres por ti mismo, el que tú quieras. Puedes llegar a ser doctor. No estoy hablando de medicina, Estoy hablando de nivel de grado, de estudios. Puedes llegar a ser un doctor en física, en matemáticas, en lo que tú quieras llegar a ser un doctor. Tienes maestrías, etcétera. Pero si no eres sabio, hay personajes de mucho conocimiento que los han atrapado en sus fechorías financieras, evaden impuestos, se aprovechan de sus conocimientos para hacer atajos financieros, atajos legales. Muchos abogados expertos hacen atajos legales para conseguir papeleo, conseguir propiedades, robárselas. El conocimiento te puede llevar a hacer cosas terribles cuando no hay sabiduría de Dios. Y dije sabiduría de Dios, no humana,
porque la humana luego suele convertirse en animal y diabólica, dice Santiago. Entonces hay que prepararnos, mi hermano, pero pedir a Dios sabiduría para aplicar ese conocimiento. El conocimiento tú lo adquieres, la sabiduría te la da Dios. Pídesela a Dios. No viene con el conocimiento. Muchos reciben su título de doctor en física y ya se creen los más sabios. Discúlpame, eres conocedor de esa materia, pero no eres sabio todavía, hasta que Dios te dé sabiduría. Es por eso que yo conozco a profesionales inmaduros y conozco a gente que no ha estudiado nada con un corazón generoso. ¿Por qué esos extremos? Porque es gente que en su ignorancia escolar o de conocimiento académico pidieron a Dios sabiduría y hasta saben hacer negocios y son generosos porque valoran la pobreza de la que salieron y de la que Dios les sacó y crecen con un corazón sabio de producir riquezas, pero son generosos. Así pasó con un amigo mío que ya falleció, un hermano ya grande él. Él no sabía leer ni escribir, mis hermanos. Y cuando él falleció, él heredó a sus 2 hijos y a su esposa como 6 bodegas en el mercado de abastos. Y nunca aprendió a leer y escribir. Todo se lo leía a su esposa. Todo lo firmaba a su esposa. Y él, vendiendo y vendiendo y con un coco para comprar, Dios le dio la gracia. Y cada año yo estuve en una iglesia en donde él asistió muchos años, y luego él se vino para acá a casa de oración, y luego yo me vine para acá y lo volví a saludar a él y a su familia. Cada año él me daba un regalo a mí y a mi familia. Un regalo. Y a todos los demás. A mucha gente él llegaba y cuando se trataba de las despensas, traía un montón de despensas. Tú dices, ¿de dónde sale eso? De un corazón sabio que sabe ser generoso. ¿Con conocimiento? A veces la sabiduría, mi hermano, puede sustituir al conocimiento, y sin una gota de conocimiento, en lo secular me refiero, de una profesión, Dios en su sabiduría, porque le place, te da sabiduría y haces 1000 cosas que alguien con una carrera de doctorado no podría hacer. ¿Por qué? Porque a Dios le place bendecir al que quiere sabiduría, no solo el conocimiento. Y esos 2 aspectos son indispensables para vigilar tu corazón, que camines bien, que tu santuario esté limpio, que tu familia sea un santuario digno del Señor y de la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo, y el ministerio donde Él te ha puesto a servir. Conocimiento, pero ante todo, sabiduría. Proverbios 2:10 por último dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Lo repito, Proverbios 2:10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la sabiduría y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Se da usted cuenta cómo la sabiduría entra en el corazón y el conocimiento al alma? El conocimiento suele dominar las emociones, pero la sabiduría va a guiar tu corazón. Eso es una gran bendición, mis hermanos. Salomón no se equivoca al escribir en este orden tan preciso. La sabiduría en el corazón, el conocimiento en el alma, que tiene que ver con la mente. ¿Dónde va el conocimiento? En la mente, en las cuestiones emocionales del alma. Ahí es donde se alberga el conocimiento. Pero la sabiduría tienes que guardarla en el corazón. Si ambas cosas están en ti, sabes guardar bien el conocimiento en la mente, pero la sabiduría en el corazón, vas a poder llevar a cabo la encomienda que Dios te dio. Déjeme decirle por último qué significa en este proverbio sabiduría y conocimiento, o ciencia, el que le dije de Proverbios 2:10. La sabiduría para tu corazón, el conocimiento para tu alma. Sabiduría significa aquí, significa hábil de palabra, significa prudente. Vamos a dejarlo en prudente. Y ciencia significa docto, que es el saber, conocer. ¿De qué te sirve ser docto sin ser prudente? Un guarda en el santuario es esencial, fungiendo en estos 2 factores. Conocimiento de la ley de Dios y sabiduría para aplicarla. Seremos guardas fieles del santuario, amén. Que Dios les bendiga, lo dejamos hasta aquí. Tengan buen día.